¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente después de la muerte? No hay pregunta más antigua ni más inquietante para el corazón humano. Desde el principio de los tiempos, los hombres han mirado al cielo buscando una respuesta. ¿Hay algo más allá del último suspiro? ¿O todo se apaga como una vela en la oscuridad? Pero hay algo que millones de almas sienten en lo profundo del alma, que la muerte no es el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Cuando alguien que amamos parte de este mundo, todos, en el silencio de la noche, imaginamos un reencuentro. Una esposa que vuelve a ver a su esposo, una madre que por fin abraza al hijo que perdió, un amigo que vuelve a reír junto al hermano que extraña. Nos consuela pensar que en algún lugar, más allá del tiempo y del dolor, volveremos a estar juntos. Pero, ¿y si no es solo un consuelo? ¿Y si esa esperanza tiene fundamento eterno? La Biblia no guarda silencio ante esta pregunta. No se trata de cuentos, ni de visiones humanas. Las Escrituras revelan con claridad que la muerte no destruye los lazos del alma, solo los transforma. Jesús mismo habló de esto cuando contó la historia del hombre rico y Lázaro. Ambos murieron, pero sus almas seguían conscientes, reconociendo, recordando, hablando. Y en ese relato hay una verdad que la ciencia no puede explicar, pero el espíritu sí puede sentir. La conciencia no muere cuando el cuerpo se apaga. El alma continúa viva, despierta, plenamente consciente de su existencia. Piensa en esto. El cuerpo pertenece a la tierra, pero el alma y el espíritu pertenecen a Dios. Cuando el corazón deja de latir, el cuerpo regresa al polvo, tal como lo declara Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En ese instante invisible, la materia se separa de lo eterno. Lo visible se detiene, pero lo invisible despierta. No hay apagón, no hay olvido, solo una transición. Para quien ha creído en Cristo, morir no es perder, es llegar a casa. El alma cruza un umbral que los ojos humanos no pueden ver, y del otro lado hay una luz que no proviene del sol, sino del rostro mismo de Dios. El apóstol Pablo lo expresó con una certeza que trasciende los siglos. Preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda a los Corintios 5:8. La muerte no es el final, es el despertar, un paso que todos daremos, y cuando ese momento llegue, no será una teoría, será nuestra realidad. Así que la gran pregunta no es si hay vida después de la muerte. La verdadera pregunta es, ¿estás preparado para ese encuentro? Porque un día tú también cruzarás al otro lado, y entonces sabrás si el rostro que te espera es el de Dios o el de la soledad eterna. ¿Qué ocurre en el instante exacto en que un ser humano muere? Es un misterio que pocos pueden describir, pero que todos, tarde o temprano, viviremos. En ese momento, cuando el último suspiro escapa y el corazón se detiene, algo extraordinario sucede. El cuerpo parece apagarse, pero el alma no lo hace. Lo que era carne vuelve al polvo, pero lo que venía de Dios vuelve a Él. La muerte no es una oscuridad infinita como muchos imaginan, es una puerta invisible, un umbral entre lo terrenal y lo eterno. En ese segundo suspendido entre el tiempo y la eternidad, la conciencia no desaparece. Lo que en la tierra se llama fin, en el cielo apenas comienza. Jesús lo explicó con una sencillez que pocos se atreven a meditar. En Lucas 16, 22 a 23, habló del hombre rico y de Lázaro. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Ambos murieron, sí, pero ambos seguían conscientes. Podían hablar, recordar, sentir, ver.
La muerte no había borrado sus memorias ni su identidad. Este pasaje nos revela algo estremecedor. El alma no duerme en la tumba, no se disuelve, no se apaga, no vaga sin rumbo. El alma se despierta en una nueva realidad, en un nuevo plano donde el cuerpo ya no puede seguirla. Algunos serán recibidos con consuelo y paz, con el abrazo eterno de los ángeles del Señor. Otros abrirán los ojos en un lugar de tormento espiritual, lejos de la presencia de Dios. No existe un limbo neutral, ni un sueño profundo donde nada ocurre. En el instante mismo en que la vida terrenal termina, comienza la eternidad. Imagínalo por un momento. El silencio del cuarto, el pulso que se apaga, el cuerpo inmóvil, y de pronto la conciencia despierta, el alma se alza liviana, y los ojos del espíritu se abren. Ya no ves las paredes, ni los relojes, ni las sombras. Ves luz, una luz que no proviene de ninguna lámpara, sino de una presencia, una voz suave, profunda, que te llama por tu nombre. Si en vida caminaste con Dios, sabrás reconocer esa voz. Si le amaste, si le obedeciste, si tuviste fe en su Hijo, no sentirás miedo, solo descanso. Porque como dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero si viviste de espaldas a Él, si tu corazón nunca buscó la verdad, entonces ese instante no traerá paz, sino confusión y angustia. Porque la eternidad no comienza con elección, comienza con consecuencia. El umbral invisible es el espejo más sincero del alma. Lo que fuiste, lo que creíste, lo que amaste, todo se refleja ahí. Por eso, la muerte no debe temerse, debe entenderse, porque quien comprende que no somos cuerpos que tienen alma, sino almas que habitan en un cuerpo, aprende a vivir de otra manera. No existe nada más valioso que estar en paz con Dios antes de llegar a ese momento. No se trata de religión, sino de relación. No se trata de templos, sino de corazones dispuestos. Porque el día que cruces el umbral invisible, solo habrá una verdad que te sostenga, la fe en aquel que venció la muerte y prometió vida eterna. Una de las verdades más hermosas y a la vez más ignoradas de la Biblia es que las almas sí se reconocen después de la muerte. El amor no se disuelve en la eternidad, no desaparece, no se borra, se purifica. Muchos creen que cuando alguien muere, se convierte en una energía anónima, sin memoria ni identidad. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En las Escrituras, los justos no solo viven, sino que se reconocen, se recuerdan, se reencuentran. En Mateo 17:3 leemos algo asombroso. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Moisés había muerto hacía más de 1000 años. Elías había sido llevado al cielo siglos antes, pero allí estaban, vivos, conscientes, hablando con Jesús. Los discípulos los vieron y los reconocieron, sin que nadie les dijera quiénes eran. Ese pasaje nos revela un misterio glorioso. En la eternidad, nuestra identidad no se pierde. Seguimos siendo quienes somos, pero sin dolor, sin pecado, sin lágrimas. ¿Te imaginas ese momento? Abrir los ojos después del último suspiro y ver a aquellos que amaste, sonriendo, extendiendo los brazos hacia ti. Una madre que por fin vuelve a abrazar al hijo que perdió. Un esposo que toma de nuevo la mano de su esposa. Un hijo que corre hacia los brazos de su padre. El cielo no es un lugar de olvido, es un lugar de reencuentro, porque el amor que fue verdadero en la tierra nació de Dios, y todo lo que viene de Él no puede morir. Jesús mismo dijo en Juan 11:25-26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Esto significa que la muerte no separa para siempre a quienes están unidos en Cristo. El cuerpo puede quedar en el sepulcro, pero el alma continúa su viaje hacia un reencuentro prometido. En el libro de Primera Tesalonicenses 4:13-17, Pablo escribe para consolar a los creyentes que lloraban por sus muertos. No se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Observa las palabras, con ellos. No dice solos, no dice olvidados, dice con ellos. En la eternidad no habrá despedidas, ni cementerios, ni lágrimas. Solo presencias que se reencuentran, memorias que se transforman en gozo y miradas que se reconocen sin palabras. Así que cuando mires al cielo y pienses en quienes partieron, no los imagines como sombras lejanas, imagínalos vivos, conscientes, esperando el momento en que tú también llegues a casa, porque en el reino de Dios nada que fue verdadero se pierde, y el amor, ese amor que vino de Él, siempre encuentra el camino de regreso. ¿Dónde ocurren esos reencuentros? ¿Dónde despiertan las almas que partieron con fe? La Biblia lo llama de muchas formas: el paraíso, el cielo, el reino de Dios, la ciudad santa. Pero todos esos nombres apuntan a una misma realidad, un lugar donde no hay muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. En Apocalipsis 21:4 se nos revela: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En ese lugar, el tiempo no existe. No hay relojes, no hay noches, no hay despedidas. Solo eternidad, solo presencia. Imagina caminar por calles de oro, bajo una luz que no proviene del sol, sino del rostro mismo del Creador. Imagina mirar a tu alrededor y ver millones de rostros radiantes. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos libres, todos completos, todos vivos. En medio de ellos reconocerás los ojos que un día te miraron con amor. Reconocerás las voces que te hablaron de Dios, las manos que te ayudaron cuando caíste, las sonrisas que te acompañaron en la tierra. No hay barreras, no hay idiomas, no hay miedo, solo comprensión perfecta, gozo absoluto, amor que no necesita palabras. Ese es el lugar donde los reencuentros se hacen eternos, no como fantasías, sino como promesas cumplidas. Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz, en Lucas 23:43, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le habló de siglos de espera ni de oscuridad intermedia. Le prometió un hoy, un presente eterno donde el alma despierta en la presencia de Dios. En ese instante, todo el dolor se disuelve, las heridas se sanan, las ausencias se llenan. No hay distancia entre los que murieron en Cristo. No hay olvido, no hay separación. El paraíso no es un sueño, es el destino de los redimidos. Es el hogar que el Padre preparó desde antes de la creación del mundo para aquellos que le aman. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esas palabras son la garantía más hermosa que existe. No caminamos hacia la nada, caminamos hacia casa, y cuando lleguemos, allí estarán quienes se fueron antes, esperándonos con los brazos abiertos, con sonrisas que no conocen tristeza, con un amor que nunca volverá a ser interrumpido. El cielo no será un lugar de multitudes desconocidas, será el reencuentro perfecto con todos aquellos que creyeron, que amaron, que perdonaron, que esperaron. Así que cuando el dolor de la ausencia te oprima el pecho, recuerda esto: el cielo no es un adiós,
es un hasta pronto. Así como hay un lugar de reencuentro, también hay un lugar de separación eterna, un espacio donde las almas que rechazaron la verdad de Dios se enfrentan al silencio más profundo que existe, la ausencia del Creador. La Biblia no lo oculta ni lo suaviza. Habla del juicio con la claridad de quien quiere despertar conciencias dormidas. Porque el amor de Dios no solo promete consuelo, también advierte con justicia. En Hebreos 9:27 está escrito: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay segundas oportunidades después del último aliento. No hay regreso. No hay reencarnación. Hay una sola vida y una sola eternidad. Cuando el alma cruza el umbral invisible, se encuentra con la verdad desnuda. Ya no hay máscaras, ni excusas, ni pretensiones. Solo el reflejo puro de lo que fue en vida. Jesús habló de esto en Mateo 25:31-46, cuando describió el juicio final. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A su derecha estarán los que amaron, los que creyeron, los que siguieron su voz. A su izquierda, los que vivieron solo para sí, los que negaron la verdad, los que endurecieron su corazón. Y entonces dirá el Rey: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras que estremecen, pero que revelan una realidad que el mundo moderno intenta negar. La eternidad tiene dos caminos. Dios no envía a nadie al infierno. El alma lo elige al rechazar su amor, porque cada decisión en la tierra es un eco que resuena en la eternidad. Muchos piensan que ser buena persona basta, pero la salvación no depende de cuántas obras hicimos, sino de a quién pertenecemos. Jesús no vino a fundar una religión, vino a abrir una puerta que solo puede cruzarse por fe, por arrepentimiento y por amor sincero a Él. En Juan 14:6, Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas no son palabras de exclusión, sino de misericordia. Son un llamado a todos los que aún viven, a los que todavía respiran, a los que aún pueden decidir. Porque llegará un día en que los ojos se cerrarán y ya no habrá tiempo, ni iglesias, ni sermones, ni oportunidades. Solo el juicio. Pero atención, ese juicio no es venganza, es justicia divina. El mismo Dios que ofrece amor eterno también exige verdad, pureza y arrepentimiento. Imagínalo como un tribunal celestial donde nada se oculta. Las palabras que dijiste, las acciones que tomaste, las intenciones que tuviste, todo será revelado. Jesús lo dijo en Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No habrá mentiras, no habrá justificaciones, solo una pregunta que resonará en todo el cielo. ¿Qué hiciste con el amor que te fue dado? Si respondes con verdad, si tu corazón fue humilde y sincero, hallarás perdón y descanso. Pero si viviste ignorando a Dios, si preferiste las sombras, entonces la eternidad se convertirá en distancia. Y ese es el dolor más grande que puede experimentar un alma. No el fuego, sino la separación. Separación del amor, de la paz, de los rostros que amaste, de la presencia de aquel que te creó. Porque aunque el alma sigue viva, sin Dios está muerta en su propósito. Y ese vacío, esa ausencia eterna, es el verdadero infierno. Sin embargo, mientras haya vida, hay esperanza. El juicio aún no ha llegado. La puerta de la gracia sigue abierta, esperando que cada corazón decida cruzarla. No esperes a estar frente al trono para creer. Cree ahora,
mientras el tiempo todavía te pertenece. Porque un día, cuando el cielo se abra y la eternidad te mire a los ojos, ya no habrá vuelta atrás. Y entonces solo importará una cosa: si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si has perdido a alguien que amabas, si alguna vez miraste una tumba con lágrimas en los ojos y sentiste que una parte de ti también moría. Esta verdad es para ti. Los que duermen en Cristo no están muertos, están descansando. La Biblia no usa la palabra muerte para hablar de los creyentes. Usa la palabra dormir, porque, aunque el cuerpo se apague, el alma está viva, consciente y segura en las manos del Creador. En 1 Tesalonicenses 4:14 se nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Lo ves? No dice perdidos, dice dormidos. Dormir implica descanso, implica paz, implica que, aunque los ojos están cerrados, el despertar está asegurado. Por eso, cuando un hijo de Dios parte de este mundo, no hay derrota, hay llegada. Llega al hogar que fue preparado desde antes de la creación. Llega a la mesa eterna donde ya lo esperan aquellos que se fueron antes, con una sonrisa que nunca se apagará. Muchos preguntan: ¿dónde están ahora los que amé? Y la respuesta está en las palabras de Jesús: yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Están allí, en ese lugar, en un espacio fuera del tiempo, donde la presencia de Dios es tan intensa que no existe el dolor, ni la tristeza, ni el recuerdo de la muerte. Los que duermen en Cristo no sufren, no sienten frío, no lloran, no esperan con ansiedad. Están en una paz tan profunda, tan perfecta, que la mente humana no puede imaginarla. En Apocalipsis 14:13 leemos: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansan, pero no desaparecen. Sus obras, su amor, su fe, su ejemplo, siguen vivos en los corazones de quienes se quedaron. Cada oración que hicieron, cada palabra de fe que pronunciaron, cada acto de amor que ofrecieron, es semilla que aún da fruto. Así que cuando mires una fotografía, una tumba o un recuerdo que duele, no pienses: ya no está. Piensa: está con Dios, donde la vida no tiene final. Ellos no están perdidos, están esperando. Esperando el gran día en que el cielo y la tierra volverán a encontrarse. Ese día será el amanecer eterno, cuando las almas dormidas despierten a la voz de su Creador. Jesús lo prometió en Juan 5:28-29. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. En ese instante glorioso, las lágrimas que derramaste se convertirán en sonrisa. Los abrazos que extrañaste volverán a sentirse, y comprenderás que ninguna pérdida fue definitiva, que ningún amor verdadero fue en vano. Porque en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la vida. Por eso, no temas a la muerte, ni al dolor, ni a la ausencia. Los que duermen en Cristo están más vivos de lo que imaginas, y cuando llegue el día en que tú cierres los ojos por última vez, los abrirás, y verás sus rostros, iluminados por la gloria de Dios. Entonces entenderás que el adiós nunca existió. Solo había un breve silencio entre dos eternidades que iban a encontrarse otra vez. Desde el principio de los tiempos, Dios prometió que la muerte no sería el final. Y esa promesa no es simbólica ni poética, es literal, eterna y segura. Un día, nadie sabe cuándo, el cielo se abrirá, los truenos callarán, la tierra quedará en silencio, y una voz resonará desde lo alto, tan poderosa que ningún sepulcro podrá resistirla. Esa voz será la de Cristo, la misma voz que dijo: Lázaro,
Sal fuera. La misma voz que calmó tormentas, sanó enfermos y venció la muerte. Ese día, los que duermen en Cristo despertarán, no como fantasmas ni como recuerdos, sino con cuerpos glorificados, incorruptibles, resplandecientes, sin enfermedad, sin dolor, sin límite. El apóstol Pablo lo describió con detalle en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Puedes imaginarlo? Los cementerios abriéndose, las almas brillando como el sol, las familias reencontrándose entre lágrimas y risas, los brazos extendiéndose para abrazar lo que parecía perdido. Ese será el día del gran reencuentro. No un sueño, no una metáfora, sino un evento real, profetizado y garantizado por el poder de Dios. En ese instante, el tiempo dejará de existir. Las distancias se borrarán, los siglos se fundirán, los que vivieron en diferentes eras se reconocerán en un solo espíritu, bajo un solo nombre, el de Jesucristo, aquellos que fueron perseguidos por su fe, los mártires que dieron su vida, los ancianos que oraron hasta su último aliento, las madres que creyeron sin ver, todos ellos resucitarán en gloria. Sus rostros, iluminados por la eternidad, se encontrarán con los nuestros en un abrazo que no conocerá fin. En 1 Corintios 15:52 se nos revela: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los cuerpos enfermos serán restaurados. Los ojos que ya no veían verán. Las piernas que no caminaban correrán. Los corazones que un día dejaron de latir volverán a hacerlo, pero esta vez para siempre. Ese será el día en que el llanto se convierta en canto, donde cada lágrima derramada por fe se transforme en una joya de gloria eterna. El cielo entero celebrará. Los ángeles se unirán al coro de millones de redimidos diciendo: la muerte ha sido vencida. El Cordero reina por los siglos de los siglos, y entonces comprenderás algo que tu mente nunca pudo entender en vida, que ningún dolor fue inútil, ningún adiós fue definitivo, y ninguna lágrima se perdió, porque todo lo que sufriste, todo lo que esperaste, todo lo que amaste en fe, tenía un propósito eterno. Ese día, las promesas se cumplirán, las profecías se sellarán, y la historia humana llegará a su clímax glorioso. El Cordero abrirá los brazos, y su voz dirá: bienvenido a casa. Allí no habrá más muerte, no habrá hospitales, ni cementerios, ni despedidas, solo vida, pura y eterna. Ese es el día al que apuntan todas las esperanzas, todas las oraciones, todos los sueños de los que creyeron. Así que no vivas temiendo el final. Vive esperando el principio, porque para los hijos de Dios, la muerte no es el cierre del libro, es solo el cambio de capítulo hacia la eternidad. Y cuando ese capítulo se abra, verás que Dios nunca te quitó a tus seres amados, solo los guardó un poco antes que a ti, para que pudieran darte la bienvenida cuando llegues al cielo. Si todo lo que la Biblia dice es cierto, y lo es, entonces la eternidad no es un tema para después. Es una decisión que se construye hoy, con cada palabra, cada pensamiento y cada elección. Muchos viven como si la vida fuera una línea que termina en la tumba, pero la realidad es que la muerte no pone un punto final, solo abre una puerta. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿cuándo moriré?, sino ¿cómo me estoy preparando para vivir después?
porque cuando ese día llegue, no habrá tiempo para arrepentirse, ni para volver atrás, ni para arreglar lo que se ignoró. Jesús nos dio el camino, claro y directo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. La fe no es religión, es relación. No es cumplir ritos, es abrir el corazón. Prepararse para el encuentro eterno no es llenar la mente de conocimiento, sino entregar el alma a Dios. ¿Cómo se hace? Primero, reconociendo que lo necesitas, que ninguna riqueza, fama o placer puede llenar el vacío que solo el Creador puede llenar. Segundo, arrepintiéndote sinceramente, no con miedo sino con amor. Arrepentirse no es sentir culpa, es decidir cambiar de rumbo y regresar al Padre. Tercero, perdonando, porque quien guarda odio o rencor en el corazón, carga cadenas que no puede llevar al cielo. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:14. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Cuarto, viviendo con propósito. Cada acto de bondad, cada palabra de esperanza, cada oración sincera es una semilla que florecerá en la eternidad. Y quinto, permaneciendo fiel. No importa cuántas veces caigas, levántate una más, porque quien persevera hasta el fin será salvo. En 2 de Timoteo 4:7-8, el apóstol Pablo, a punto de morir, escribió con una serenidad que solo la fe puede dar: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Esa es la voz de alguien que no teme a la muerte, porque sabe que su alma ya tiene destino. Tú también puedes vivir así, sin miedo, sin incertidumbre, con la paz de quien ya tiene un lugar reservado en el cielo. Y no solo eso, prepararte para ese encuentro no solo asegura tu eternidad, también transforma tu vida aquí. Quien vive consciente del cielo, vive con más amor, más perdón, más propósito. Ya no teme perder, porque sabe que lo eterno no se pierde. Ya no teme morir, porque sabe que la muerte fue vencida. Y cuando llegue ese día, el tuyo, el mío, el de todos, el alma no entrará en la oscuridad, sino en la luz más pura. Entonces oirás esas palabras que todo corazón anhela: bien, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Esa será la bienvenida que Dios tiene preparada para ti. Así que no pospongas la fe, no apagues tu espíritu con las preocupaciones del mundo, porque el cielo no es para los perfectos, es para los perdonados, y solo los que viven con el corazón rendido al amor de Cristo podrán decir, al final de su camino: ya no temo a la muerte, porque sé a quién pertenezco, y cuando mi hora llegue, no moriré, solo iré a casa. Nadie puede imaginar realmente lo que será ver a Dios cara a cara, pero la Biblia nos da destellos, pequeñas visiones que iluminan esa verdad con una belleza indescriptible. En 1 de Corintios 13:12, el apóstol Pablo escribió: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En este mundo apenas percibimos reflejos de su gloria, una puesta de sol, una oración respondida, el perdón inmerecido, pero llegará el día en que lo veremos sin velo, sin distancia, sin duda. Ese será el momento más sublime de toda existencia, cuando el alma se encuentre con su Creador. No habrá palabras, no habrá miedo, no habrá tiempo, solo una certeza absoluta: estás en casa. Imagínalo por un instante. Sientes que ya no hay peso en tus hombros. Las lágrimas que alguna vez quemaron tus mejillas se convierten en luz. Tu corazón late, pero ya no con sangre, sino con presencia divina. Y frente a ti, una figura luminosa, majestuosa,
más brillante que 1000 soles, pero que no hiere tus ojos, sino que los llena de paz. No hay condena, no hay reproche, solo una mirada que lo entiende todo. Tus errores, tus luchas, tus silencios, tus lágrimas, tus victorias, tus caídas. Esa mirada no acusa, esa mirada ama, y entonces lo comprendes. Él nunca te abandonó. Estuvo en cada oración que creías que nadie escuchaba, en cada noche de llanto, en cada pérdida que no entendías, en cada persona que te extendió una mano. Todo el tiempo, Dios te estaba guiando hacia ese momento. En ese encuentro no necesitarás preguntar nada. Todas las dudas desaparecerán en un solo suspiro. Entenderás por qué viviste lo que viviste, por qué sufriste lo que sufriste, por qué amaste a quien amaste y perdiste lo que perdiste. Cada lágrima tenía un propósito, cada silencio tenía una respuesta, y cuando caigas de rodillas ante su trono, escucharás su voz, una voz que no suena en los oídos, sino dentro del alma, diciendo: Hijo mío, hija mía, he estado esperándote. Ningún sonido de la tierra se compara con eso. Es el abrazo eterno del Padre al Hijo que vuelve a casa. Es el fin del miedo, del pecado, de la distancia. Es la unión perfecta entre Creador y creación. En Apocalipsis 21:3 se nos revela esta promesa: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese será el verdadero cielo. No las calles de oro ni los coros de ángeles, aunque existirán, sino la presencia de Dios misma llenándolo todo. Allí no habrá oscuridad, porque el Señor será tu luz. No habrá templos, porque su presencia lo será todo. En ese instante eterno comprenderás que fuiste amado desde antes de nacer, que cada segundo de tu vida fue tejido con propósito, incluso los que dolieron. Y lo más hermoso será saber que ese amor no termina ahí, porque la eternidad no será una contemplación solitaria, sino una vida compartida con todos los que creyeron. Serás libre, completo, puro, y tus labios dirán las palabras que millones pronunciarán al unísono ante el trono. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En ese momento comprenderás que la muerte nunca tuvo poder sobre ti, que el dolor fue pasajero, que el amor fue eterno, porque al ver a Dios cara a cara, verás el reflejo más puro de lo que siempre fuiste, su Hijo, su creación, su tesoro eterno. Después de todo lo que has escuchado, tal vez tu corazón late más rápido, tal vez piensas en alguien que partió, o en el miedo de no saber qué hay después. Pero déjame decirte algo que la Biblia repite una y otra vez. No tengas miedo, porque para los que aman a Dios, la muerte no es una enemiga, es una mensajera, una que viene a llevarte de regreso al hogar que siempre te esperó. Y sí, un día todos cruzaremos esa puerta, pero no debemos temerla, sino prepararnos para ella. Vive cada día con propósito. Perdona más, ama más, ayuda más, ora más. No vivas como si la eternidad fuera una idea lejana. La eternidad empieza hoy, con cada decisión que tomas. Escribe en los comentarios: Dios, prepárame para el día en que te vea cara a cara. Dale, me gusta si este mensaje tocó tu corazón, y compártelo con alguien que necesita saber que la muerte no es el final, es el principio del reencuentro eterno, hasta que nos volvamos a ver en la presencia del Señor.